Hola, buenas tardes, doctora Consuelo Ortiz Jiménez, compañeros del grupo 1802. El día de hoy, 3 de agosto, presentaremos el tema de hemofilia A, B y C a cargo del equipo A conformado por Ontiveros Colina Alexis y Chavarri Hernández Nancy. La hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria, caracterizada por la deficiencia funcional o cuantitativa de los factores de la coagulación 8 y 9. Esto debido a un defecto en los genes que se encuentran localizados en el brazo largo del cromosoma X. La mayor parte de los casos de hemofilia se manifiestan en la imposibilidad de coagular normalmente, cuando se presenta una herida o se sufre algún traumatismo. Tipos de hemofilia. Como ya mencionamos anteriormente, las hemofilias van a estar dadas por una deficiencia en alguno de los factores de la coagulación. En esta diapositiva presentamos una tabla en la cual podemos observar que la deficiencia del factor 8 nos va a dar lugar a la hemofilia tipo A, la deficiencia del factor 9 va a dar lugar a la hemofilia tipo B y la deficiencia del factor 11 va a dar lugar a la hemofilia tipo C. Sin embargo, esta última es menos común y en la mayor parte de los casos se va a caracterizar por hemorragias leves con un patrón de herencia autosómico recesivo, a diferencia de la hemofilia tipo A y tipo B, en la cual el patrón de herencia va a ser recesiva ligada al cromosoma X. La incidencia de casos de la hemofilia A es 1 de cada 5.000 recién nacidos vivos del sexo masculino y la incidencia de la hemofilia tipo B va a ser 1 por cada 30.000 hombres recién nacidos vivos. Bueno, ahora voy a hablarles sobre hemofilia B. Esta es una enfermedad hereditaria, es recesiva, está ligada al cromosoma X y se caracteriza por una deficiencia del factor 9 de la coagulación. El 17 de abril es el Día Mundial de la Hemofilia. La hemofilia B representa el 15 al 20% de la población total de pacientes hemofílicos y según la Federación Mundial de Hemofilia existen censados alrededor de 29.712 pacientes con hemofilia B. La hemofilia ha sido catalogada como una enfermedad rara, esto debido a que se presenta un caso por cada 10.000 varones nacidos. Esto con respecto a la hemofilia de tipo A. Para la hemofilia de tipo B se registra un caso por cada 50.000 nacidos vivos y de acuerdo a la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, para enero del 2016 se tenían registrados 5.221 pacientes con hemofilia en México y aproximadamente 1.092 madres portadoras. La esperanza de vida de estos pacientes durante la primera mitad del siglo XX era de 16 a 23 años, lo que mejoraría notablemente para la segunda mitad, alcanzando hasta los 65 años de vida. Sin embargo, durante los años 1970 a 1980, muchos pacientes con hemofilia fueron infectados con VIH, el virus de la hepatitis B y C, esto debido a las transfusiones a las que eran sometidas durante el tratamiento, lo que redujo notablemente la esperanza de vida de estos pacientes. Los diferentes tipos de hemofilia se clasifican en función del déficit del factor de coagulación afectado, ya sea en hemofilia A, B y C, siendo esta última la menos frecuente, abarcando el 1% de los casos. En esta se va a ver afectado el factor de la coagulación número 11, teniendo una herencia autosómica recesiva, y puede incidir en personas de cualquier sexo, afectando tanto a hombres como mujeres. En la hemofilia C vamos a observar que va a haber una ausencia de hemorragias articulares y musculares espontáneas, a diferencia de la hemofilia A y B. Clasificación de la hemofilia. Existen dos tipos de hemofilia. La hemofilia tipo A o clásica, que es la más frecuente en un 80 a 85% de los casos, y la hemofilia tipo B, que va
de un 15 a un 20% de los casos. Es importante mencionar que no es lo mismo el tipo de hemofilia con su clasificación. La clasificación de la hemofilia se basa en los niveles de la actividad plasmática del factor 8 o 9 y se reconocen los siguientes tipos: leve, moderada y grave. En la clasificación leve, los niveles de actividad plasmática del factor van a ir entre el 5 y 40%. En esta se van a presentar hemorragias graves ante traumatismos o cirugías importantes. Las hemorragias espontáneas son poco frecuentes. En la clasificación moderada, la actividad plasmática del factor va a ir entre 1 y un poco menos del 5%. Aquí se presentan hemorragias espontáneas ocasionales, hemorragias prolongadas ante traumatismos o cirugías menores. Y en la clasificación grave, vamos a ver que la actividad plasmática del factor va a ser menor del 1%. Aquí ya los pacientes van a presentar hemorragias espontáneas en las articulaciones o músculos. Como podemos darnos cuenta, en cada una de estas clasificaciones, la actividad plasmática de los factores va a ir disminuyendo. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas en estos pacientes van a ser más graves. Hemofilia en México. La hemofilia ha sido catalogada en algunos países como una enfermedad rara, debido a que se presenta en 1 de cada 10.000 nacimientos vivos varones. En México, de acuerdo a la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, en el año 2019 se tenían contabilizados 6.202 pacientes con este padecimiento. Más de 6.000 pacientes no forman parte del registro, ya sea por desconocimiento de su enfermedad u otras limitantes socioeconómicas. Menos del 20% de las personas que viven con hemofilia cuentan con un tratamiento adecuado. Sin embargo, los que cuentan con tratamiento, un 64% son atendidos en la Seguridad Social, principalmente en el IMSS. El 32% restante va a estar a cargo de la Secretaría de Salud. En los casos de hemofilia leve y moderada, la esperanza de vida se ha reportado hasta de 75 años, mientras que en los pacientes con hemofilia grave se ve reducida hasta los 16 a 23 años. Estructura y función del factor 8 y 9. El gen que codifica al factor 8 se localiza en la banda distal del cromosoma X, específicamente en la porción XQ28. Este gen tiene una longitud de 186 kilobases y consta de 26 exones, el cual codifica un ARN mensajero de 9 kilobases, que sintetiza al factor 8. El factor 8 maduro está integrado por 2.332 aminoácidos. En su estructura hay una cadena pesada, compuesta por los dominios A1 y A2, y una cadena ligera, compuesta por los dominios A3, C1 y C2. El centro del factor 8 hay un dominio B de una función desconocida. Los principales sitios de síntesis del factor 8 son el hígado, el riñón, el vaso y el endotelio de los vasos sanguíneos. El factor 8 es una proteína lábil, susceptible de degradación proteolítica. Por tal motivo, siempre va unido al factor de von Willebrand, el cual le ofrece resistencia a la degradación proteolítica durante su forma inactiva. Cuando el factor 8 se activa, se separa del factor de von Willebrand y se convierte en blanco de otros factores de la coagulación, tales como el factor 10A y 9A, proteína C activada y trombina. El factor 8 es indispensable para la activación del complejo tenaza por parte de la vía intrínseca de la cascada de coagulación, así como también en el modelo celular de la coagulación, ya que el factor 8 tiene una participación muy importante en la fase de propagación. Esto explica por qué un paciente con hemofilia A es incapaz de producir cantidades suficientes del factor 10A que puedan sobrepasar la vía del inhibidor del factor tisular y por lo tanto la hemorragia es inevitable. El gen que codifica al factor 9 de la coagulación se encuentra localizado en la banda distal del cromosoma X, específicamente en la porción XQ27.
Este gen tiene una longitud de 38 kilobases y consta de 8 exones. Codifica un ARN mensajero de 3 kilobases que sintetizan al factor 9 en forma de una proteína de 415 aminoácidos. El producto final contiene al menos dos regiones importantes dentro de su estructura. Una región catalítica que va a estar diseñada para su sitio de unión al factor 8 y una región GLA que necesita un proceso de gamma carboxilación para activar al factor 9 antes de su unión con el factor 8. La unión y activación bioquímica del factor 8 con el factor 9 se lleva a cabo en la superficie de la membrana celular. A su vez, el factor 9 es activado durante la fase de iniciación del modelo celular por el complejo factor tisular factor 7A y por el factor 11A en la fase de propagación. Al igual que en la hemofilia A, en la hemofilia B no se pueden producir cantidades suficientes del factor 10A por la deficiencia del factor 9 y el paciente tiene tendencia a la hemorragia. Herencia en la hemofilia A y B. El tipo de herencia en la hemofilia sigue las leyes mendelianas y se considera que es recesiva, ligada al cromosoma X. Se conoce que las hijas de un hombre hemofílico son siempre portadoras y que los hijos de una mujer portadora tienen el 50% de probabilidad de padecer hemofilia. Se ha considerado que solo los varones son los que padecen la hemofilia. Sin embargo, puede haber situaciones en las cuales es posible que una mujer padezca hemofilia, ya sea una mujer con un padre hemofílico y una madre portadora, o una mujer con síndrome de Turner, hija de una madre portadora de hemofilia. La mutación más importante en la hemofilia A es la mutación del intrón 22, causante más común de la hemofilia tipo A severa, donde la actividad plasmática del factor es menor del 1%. Respecto a la hemofilia B, también se han descrito múltiples mutaciones. Sin embargo, la más interesante es el fenotipo Leiden. Los individuos con el fenotipo Leiden de la hemofilia B sufren hemofilia moderada o severa hasta la pubertad, después de la cual los niveles del factor 9 se incrementan significativamente. Y bueno, ¿cuáles van a ser los hallazgos en estos pacientes? Bueno, para los tiempos de coagulación vamos a tener que los tiempos de tromboplastina parcial se encuentran prolongados, los tiempos de protrombina se encuentran normales. Vamos a encontrar hemorragias en esos pacientes, sobre todo en artrosis, en rodillas, tobillos y codos. Va a presentar también equimosis, hematomas musculares, sobre todo en el psoas, glúteo, muslo y las pantorrillas. Estos pacientes van a presentar cefalohematomas, sangrados del tubo digestivo, así como epistaxis. En estos pacientes también podemos encontrar hematuria, esto sin signos de afección genitourinaria, la cual desaparece de manera espontánea, por lo tanto no necesitamos darle un tratamiento. El paciente va a sufrir de consecuencias debido de las hemorragias, las cuales van a ser fiebre, esto debido a la transfusión de sangre extravasada, anemia a consecuencia de la pérdida sanguínea, va a haber dolor, esto por compresión de vasos y nervios, anquilosis por destrucción del cartílago articular, va a haber parálisis por compresión nerviosa, disfunción muscular, en la cual vamos a encontrar atrofia, fibrosis, va a haber síndrome compartimental, esto debido a la necrosis de los tejidos. Diagnóstico prenatal y postnatal. Ante un antecedente de un miembro familiar con hemofilia, es importante determinar los posibles recién nacidos que pudieran estar afectados. Actualmente se está llevando a cabo técnicas intrauterinas para diagnosticar la hemofilia, tales como la toma de muestras de vellosidad coriónica o de líquido amniótico, para así poder evaluar la actividad del factor 8.
Una vez nacido un niño con sospecha probable de hemofilia, se puede medir la actividad del factor 8 o 9 en el cordón umbilical. Es importante considerar que el diagnóstico de la hemofilia B puede no ser certero, porque los factores K dependientes están disminuidos en los primeros 6 meses de vida, esto debido a la inmadurez hepática. Detección de mujer portadora. Una mujer es portadora obligada de hemofilia si se cumple una de las siguientes condiciones. Su padre tiene hemofilia. Ella tuvo 2 o más hijos con hemofilia. Ella tuvo un hijo con hemofilia y se encuentra en una historia familiar bien documentada de hemofilia por la rama materna de su árbol genealógico. En estas pacientes, el estudio de portador sería innecesario. La confirmación por laboratorio de un gen defectuoso para el factor 8 o 9 se lleva a cabo mediante 2 tipos de análisis, ya sea el ensayo del factor de la coagulación y técnicas basadas en el ADN. Si el factor 8 o 9 de una mujer es muy bajo, es razonable asumir que es portadora. Diagnóstico de laboratorio. Como ya mencionamos anteriormente, para llegar a un diagnóstico certero en pacientes con sospecha de hemofilia, es importante la realización de una historia clínica detallada, sobre todo en el apartado de antecedentes familiares, además de tener en cuenta las manifestaciones clínicas de estos pacientes. Estas situaciones pueden darnos un diagnóstico más preciso. Entre los estudios de laboratorio, vamos a recurrir a la biometría hemática, que generalmente resulta normal y sin alteraciones. En las pruebas de coagulación, el tiempo de protrombina y el tiempo de sangrado también resultan normales. Característicamente, el tiempo de tromboplastina parcial activada se encuentra prolongado en forma aislada en algunos individuos con hemofilia, aunque pueden haber pacientes con hemofilia leve con un tiempo de tromboplastina parcial activada anormal. El diagnóstico confirmatorio para la hemofilia se realiza mediante la medición del nivel funcional del factor 8 de la coagulación para la hemofilia A y del factor 9 para la hemofilia B. Los resultados que se arrojan en este estudio es que la mayoría de los pacientes tienen menos del 30% de la función del factor en cuestión. Del lado derecho de su pantalla podemos ver una tabla con los valores de referencia en la determinación de cada uno de los factores. Podemos ver que en el factor 8 y el factor 9, lo normal esperado es que tenga una función de 50 a 150%. Como ya les mencionaba, esta va a estar disminuida, menos del 30%, y esto nos va a ayudar para poderla clasificar posteriormente en cualquiera de sus estadios, ya sea leve, moderada o grave. El diagnóstico diferencial de la hemofilia se hace principalmente con la enfermedad de von Willebrand. Y bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento para estos pacientes? El tratamiento básicamente es un protocolo de terapia de reemplazo en el cual se va a administrar el factor faltante. Hay 5 tipos de protocolos. Uno de ellos es el tratamiento por episodios, también llamado a demanda, en el cual se aplica cuando hay una evidencia clínica de una hemorragia. La profilaxis primaria, secundaria y terciaria son tratamientos regulares y continuos de al menos 45 semanas al año que se van a utilizar cuando el paciente cumple ciertas características. En el caso de la profilaxis primaria, pues comienza a aplicarse ante la ausencia de una enfermedad articular documentada y que ha sido determinada mediante un examen físico o con algún estudio de imagen, y antes de que exista una evidencia clínica de una segunda hemorragia en alguna articulación grande como lo es hombros, codos, tobillos o rodillas, y se da a partir de los 3 años. La profilaxis secundaria comienza a aplicarse una vez que se han producido 2 o más hemorragias en una articulación grande y antes del inicio de una enfermedad articular documentada mediante un examen físico o por un estudio de imagen. La profilaxis terciaria se da a continuación del inicio de una enfermedad articular que se ha documentado mediante un examen físico y radiografías simples de las articulaciones afectadas.
Y por último tenemos la profilaxis intermitente, que es un tratamiento que se aplica para prevenir hemorragias durante periodos que no excedan 45 semanas al año. ¿Qué beneficios tiene el tratamiento a base de profilaxis? Pues bueno, el paciente va a tener menos hemartrosis, menos artropatías, va a ser menos necesario una hospitalización del paciente, hay un menor riesgo de hemorragias cerebrales, el paciente va a tener menos riesgo de cirugías, mejora mucho su calidad de vida y además hay un menor ausentismo escolar y laboral. Bueno, para la hemofilia de tipo B debemos administrar factor 9, que es el factor afectado en esta hemofilia, en esta patología. Se da cada 12 horas, mínimo por 24 horas, y luego se puede continuar la dosis cada 12 a 18 horas. Esto para mantener un nivel mínimo del factor en un 50% hasta por 3 semanas. Las dosis que vamos a dar pues va a ser de 30 a 40 unidades internacionales por kilogramo durante 2 semanas y se debe iniciar antes de los 2 años previo al inicio de la hemartrosis. Bueno, este es un cuadro que nos habla de las dosis de factores de coagulación de acuerdo al nivel de actividad deseado. En él vamos a encontrar el tipo de hemorragia, el tipo de hemofilia, el nivel deseado al que podemos llevar la funcionalidad y la duración de esta funcionalidad. Bueno, por mencionar algunos, tenemos que la hemorragia de tipo articular y muscular, excepto el iliopsoas. Para la hemofilia de tipo B, si queremos una funcionalidad de 4 a 60%, debemos dar de 40 a 60 unidades por kilogramo. El tratamiento va a durar, el efecto del tratamiento dura 2 a 3 días. Para el iliopsoas vamos a encontrar dos tratamientos, el tratamiento inicial y el tratamiento de mantenimiento. El inicial nos va a permitir tener una funcionalidad de 60 a 80% y se dan 60 a 80 unidades por kilogramo, mientras que la dosis de mantenimiento se da de 30 a 60 unidades y nos permite tener del 30 al 60% de la funcionalidad. Dura de 1 a 2 días el efecto del tratamiento y a veces de 3 a 5, esto como profilaxis secundaria durante la fisioterapia. Complicaciones en la hemofilia. Infecciones adquiridas por transfusiones sanguíneas, ya que hay un riesgo de infecciones por los virus de la inmunodeficiencia humana o de la hepatitis B y C. Pseudotumores o hematomas encapsulados. Los pseudotumores se presentan en 1 a 2% de los pacientes hemofílicos graves. Los sitios más frecuentes son los huesos, músculos y tejidos blandos. Aunque la resección quirúrgica está indicada para estos pacientes, esto conlleva a una tasa de mortalidad del 20%, aun cuando se tenga una buena reposición con concentrado del factor. Artropatía hemofílica. Esta se debe a hemartrosis recurrente, que daña el cartílago articular. Se ha encontrado que el tratamiento profiláctico con infusiones repetidas del factor 8 o 9 provoca menos daño articular y menos desarrollo de inhibidores que la terapia episódica. Es por esto que se recomienda que en los niños con hemofilia severa se comience el tratamiento profiláctico antes de los 4 años de edad, cuando aparecen las primeras hemartrosis. Desarrollo de inhibidores. Los inhibidores son aloanticuerpos que se dirigen contra el factor 8 o 9 de la coagulación. Se desarrollan hasta en 30% de los pacientes con hemofilia A severa y en 5% de los pacientes con hemofilia B durante el transcurso de toda su vida. Medidas generales. Las siguientes acciones deben formar parte del manejo integral del paciente con hemofilia, sobre todo para evitar futuras complicaciones y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Cuidado dental. Una buena higiene dental es esencial para prevenir la enfermedad periodontal, la cual predispone a los pacientes a padecer gingivorragias.
De ser necesaria una extracción dental, se debe establecer un plan de manejo con las especialidades involucradas para asegurar una adecuada hemostasia. Los medicamentos antifibrinolíticos pueden disminuir las necesidades de terapia de reemplazo. Actividad física o deportiva. Esta debe ser fomentada para promover la buena forma física y el desarrollo neuromuscular normal en estos pacientes, con el cuidado de evitar deportes de contacto, a menos que se lleve a cabo una adecuada profilaxis. Valoración ortopédica. La disminución en la densidad ósea puede estar disminuida en los sujetos con hemofilia. Además, es común en el desarrollo de artroplatías, por lo cual es necesaria la valoración ortopédica al menos una vez por año. Educación acerca de la enfermedad. Debe involucrar tanto al paciente como a su familia y asegurar que se cubran adecuadamente las necesidades relativas a su padecimiento. Vacunación. Deben ser vacunadas las personas con desórdenes de sangrado, preferentemente de forma subcutánea, a menos que estén protegidas por infusión de concentrados de factor de coagulación deficiente. La inmunización contra hepatitis A y B es sumamente importante para todas las personas con hemofilia. Estas inmunizaciones pueden no ser tan efectivas en pacientes con infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Consejo genético. Cuando sea posible, debe ofrecerse consejo genético a los pacientes y a las madres portadoras de hemofilia.